reír, amar, matear, paz, dice el mate que tenemos para recibir ahora a Milko Schwarzman, es especialista en océanos, pero justamente hablando de activación, alguien que vive activándose y activando a otros por la defensa de los mares. Desde hace muchos años integró Greenpeace, estuvo a bordo de las flotas más emblemáticas de la organización y después de diferentes lugares siguió con esto que es su verdadera pasión. Así que hablaremos sobre ese ambiente desconocido para la mayoría de todos nosotros, desconocido por todo lo que hay que no podemos ver, ¿no? Se ve generalmente lo superficial o aquellas cosas de colores que pueblan los mares y que están más abajo y que se mueven y que nos maravillan en tanto criaturas tan sutiles y por otro lado infrecuentes de ver. Pero bueno, hoy hablaremos de lo que ocurre efectivamente con los plásticos en el mar, con la potencialidad y con la pesca. Milko, bueno, nada, buen día, te saludamos formalmente. Hola, buen día a todos, gracias por invitarme. Lo primero que nos surgió es esta cosa tan de esta época, de la lucha desigual de la especie, la nuestra, de los hombres y mujeres que habitamos el planeta, con las criaturas marinas que nos sirven en muchos casos para alimentarnos. Si nos remontamos hace 100 años atrás, esa pesca era casi artesanal, era la red, era la búsqueda con algún sonar muy de características poco efectivas. Sí. Y hoy la tecnología me parece que hace posible que en poco tiempo se pueda capturar niveles que podrían hacer desaparecer a miles de especies, ¿no? Así es, así es. En ese momento, antes, hace 50 años, se pensaba que el mar era infinito. Porque claro, los barcos se alejaban un poco de la costa y ya lograban llenar sus bodegas, llenaban sus redes, volvían al puerto. Pero hoy con la tecnología que existe, los barcos tienen información satelital sobre dónde están los peces, usan drones, usan helicópteros, usan embarcaciones de apoyo que van y buscan dónde están los cardúmenes e informan al barco factoría. Los peces ya no pueden escapar, no tienen opción, no hay límites. Los barcos llegan desde el hemisferio norte a la Antártida, desde Asia a América del Sur, desde Asia a África. Ya no hay lugar donde se puedan esconder los peces y hoy esto es lo que vemos, o sea, el mar, el océano, que era algo infinito, que ocupa más del 70% de la superficie del planeta, ya no tiene rincón sin que se lo esté explotando. Ahora, con solo escucharte decir esto, de esta manera, Milko, siento que estás dando el argumento de una película de terror, donde los protagonistas serían los peces y se van viendo acorralados por asesinos en serie. Digo, con toda esta información y tanta tecnología que se utiliza para pescar, ¿cómo no llegan estas empresas pesqueras o el hombre mismo como especie a darse cuenta que mucho más no nos puede quedar de este tipo de práctica? Sí, ya existen varias especies que han colapsado. Los datos de la ONU, de la FAO, bueno, 89% de los caladeros del mundo están agotados, al borde de la explotación o sobreexplotados. Solo el 10% están menos explotados de lo que el recurso puede aguantar. O para dar otro dato, hoy existe el doble de barcos de los que puede soportar el mar. Tenemos que sacar la mitad de los barcos. ¿Cuánto queda de esto hasta que, digamos, no hay vuelta atrás? Bueno, hay muchas cifras, o sea, las cifras a veces sirven como indicadores, pero hay estudios que dicen, bueno, para el año 2048 no va a quedar ningún caladero sobreviviente después de la sobrepesca que está ocurriendo. Y ese estudio que yo lo analicé cuando salió, que mucha gente decía, bueno, para el año 2050 va a haber más plástico que peces. Si uno analiza el estudio está bien hecho, porque lo que ha hecho es ir viendo cuándo ha colapsado cada stock pesquero desde los años 70, que ya hay colapsos, y han seguido esa línea y llegaba al 2050. Al 2050 todos los caladeros habrán colapsado si seguimos al ritmo que vamos, ¿no? A mí también me asombra ese dato del 2050, más plástico que peces, pero cuando te escuchaba recién, también se me ocurre que más allá de la cantidad de plásticos que estamos tirando, que ya producen islas como conocemos, este otro factor que vos citás, que es el tecnológico, también va paralelamente y hará que la depredación sea tal que merme
a tal punto que haya más plásticos que peces. El dato es de Naciones Unidas. ¿Quién hace este estudio o esta proyección a 2050? Bueno, ese de 2050 salió en el 2014, creo ese no es de Naciones Unidas, el otro, pero se basa en estudios también de Naciones Unidas, o sea, se basa en colapsos de caladeros y hace una proyección, si sigue al ritmo que viene la pesca, para el 2050 que no haya más caladeros comercialmente viables de explotar. O sea, es un estudio que si uno lo analiza no es una cifra al azar y está muy bien fundamentado. Pero más allá, eso que vos decías es como que estamos atacando al océano por todos los frentes. Por un lado con la contaminación, con plásticos, agroquímicos. Por otro lado con la sobrepesca. Por otro lado con el cambio climático. Esto es un dato importante. El océano absorbe millones y millones de toneladas de dióxido de carbono. Los océanos están ayudando a que no haya tanta contaminación en la atmósfera. Están absorbiendo temperatura, nos están ayudando, están haciendo que la especie sobreviva, que están haciéndonos, protegiéndonos de nuestros propios problemas. ¿Y cómo le devolvemos la ayuda a los océanos? Vaciándolos, contaminándolos, usándolos prácticamente de cloaca. Todo lo que va al río termina en el océano, ¿no? Llamanos a la radio si tenés ganas. Queremos que participes. Está con nosotros un especialista en mares. ¿Qué tenés ganas de preguntarles en el océano sobre lo que ocurre, sobre la contaminación? Parte hemos ido adelantando y queremos profundizar. Enseguida vamos a ir con soberanía, saqueo de recursos. ¿Qué pasa con el control de nuestros mares? Está Milko Schwarzman con nosotros. Es maravilloso que Milko pueda acompañarnos esta mañana. Queríamos citarles algunas noticias que pasaron en la semana y nos pareció importante compartir. Murió la elefanta Pelusa y cerró el zoológico de La Plata. Pelusa tenía una enfermedad en sus patas traseras que le impedía, entre otras cosas, hace 2 años recostarse para dormir. Esto es común en elefantes que se encuentran en cautiverio y se origina por no poder caminar grandes distancias. El zoológico avanzará en su reconversión en bioparque. Bueno, ahora también están tratando de trasladar a la elefanta Mara a Brasil para que no sufra lo mismo, porque la elefanta se muere básicamente por la inmovilidad. Quedó débil, no tenía irrigación sanguínea, no podía levantarse más. Así que fue agónico, ¿no? Claro, porque algunos de los debates también que se extendían tenían que ver con, no fue el cautiverio, fue que no se le hizo el cuidado pertinente, no se le limaba todos los días y no se le ponía la crema como hay que hacerlo en sus patas. Está bien, pero ese cuidado, ¿por qué hay que hacerlo? Claro, a causa del cautiverio. Así es. Otras noticias. Se utilizan 10 litros de glifosato por habitante por año. Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata aseguraron que el país se ubica en el primer puesto a nivel mundial en la cantidad de uso de plaguicidas que se encuentra en todo el sistema ambiental. Bien, ¿alguna más? Una más y vamos con Milko. Lanzaron YPF Luz, será una empresa de energía eléctrica. La petrolera aspira a convertirse en 2 años en el principal productor de energías renovables. Esto es impresionante como cambio de paradigma, Milko. Una petrolera reconvertida a trabajar o impulsar energías renovables. A mí me parece que esto es interesante de ver porque, digamos, hay una lectura posible para hacer, insisto, del cambio de paradigma rotundo. Tal cual, o sea, el negocio es cuidar el planeta, cuidar el medio ambiente. El precio que tiene no cuidar el medio ambiente es mucho mayor que cualquier ganancia que haya en el corto plazo y se dan cuenta las empresas. O sea, a quienes tenemos que convencer, ya algunos están convencidos y están tomando medidas. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de esto del plástico que invade los océanos, ese es el precio que estamos pagando por consumir plástico barato, plástico descartable. O sea, el precio lo vamos a pagar y va a ser muy caro. En cambio, si nos preocupamos ahora por lo que consumimos o, por ejemplo, vemos cómo ya las empresas están cambiando, nos vamos a dar cuenta que es negocio ayudar a proteger el medio ambiente, y ese es el paradigma y un mito que ya se está terminando de caer, ¿no? Nos había dicho antes, en el anterior bloque, Milko, que el 89% de los caladeros del mundo están a punto de agotarse. En Argentina hay un proyecto de ley de creación de parques nacionales marinos. ¿Esto podría hacer que la pesca sea un poco más racional? Es decir, si protegemos las especies en esos parques,
¿da alguna ventaja para hacer una pesca de otro modo en las zonas cercanas, por ejemplo? Sí, así es. Está comprobado que en toda la zona aledaña, donde hay áreas marinas protegidas, donde se han recuperado los recursos, todas las zonas aledañas ha mejorado muchísimo la pesca, Bueno. ha proliferado la vida, llamémoslo de alguna manera. Pero claro, estas áreas marinas tienen que ser creadas en lugares específicos, tienen que tener un control, si no son, como se les llama muchas veces, áreas marinas de papel o en los papeles, porque en el lugar en donde se han creado no hay un control, no hay un real manejo de la región. En este caso, bueno, en Argentina esperemos que se aprueben estas áreas que se están tratando en comisiones, en diputados, pero es importante tener en cuenta que hay que cuidar no solo esas áreas, sino todo el mar, porque ¿qué ocurre? Algo que dicen algunos, estamos cuidando el mar para que todas las áreas cercanas sean explotadas por las flotas extranjeras. Claro. O sea, No. estamos cuidando esas áreas marinas para que vengan de afuera y alrededor de esas áreas, en el borde de la milla 200, sean sobreexplotadas. O sea, hay que hacer un trabajo en todos los frentes, ¿no? No alcanza solo con las áreas marinas protegidas, no van a salvar a los océanos, no alcanza solo con eso. Por otra parte, también habría que cambiar el cómo se regula la práctica pesquera, ¿no? En el sentido de cantidades, pero también los métodos. No tenemos ya demasiada información sobre lo nocivas que son las redes. Primero, hablaba Sergio, hace un rato nombraba esta isla en el Pacífico que tiene el tamaño de 3 veces Francia, y Thaís Gadea Lara, periodista Sí. que está todos los fines de semana con nosotros, también nos decía que gran parte de ese material que compone la isla en el Pacífico son redes de pesca que se Sí. desecharon. Uno de los, o sea, en los océanos el 80% de la basura es de origen terrestre, viene de los ríos, de las costas, y el 20% restante, gran parte, viene de los barcos pesqueros, de los barcos que tiran sus residuos al mar y que abandonan las redes. ¿Qué ocurre? Cuando un barco pesquero se le rompe una red o algo, no la guarda en la bodega y la descarga en tierra para que sea tratada, reciclada o arreglada, la tira fuera de borda. ¿Qué ocurre con esa red? Pasa años y años depredando, pescando, son redes fantasmas que se le llaman, y hay miles de esas redes en los océanos. Esto pasa con los barcos pesqueros que pescan acá al borde de la milla 200, que no tienen ningún control de ningún tipo, ni de las redes con las que suben ni con las que vuelven al puerto, y tiran las redes, y esas redes quedan afectando todo tipo de fauna, aves, mamíferos marinos, peces, durante décadas. Son redes de materiales ultra resistentes. ¿No le de encontraron Kevlar. una ballena piloto como 30 kilos de bolsas de plástico y redes hace Sí, en poco? Tailandia una ballena piloto con 80 bolsas de plástico que la trataron de rescatar en la playa, estaba vomitando las bolsas esta ballena o delfín piloto también se le llama, y cuando le hicieron la autopsia encontraron todas estas bolsas, las desplegaron. O sea, eso es lo que está ocurriendo, y estamos hablando de un caso que se descubrió. ¿Cuántos animales, miles de animales, están permanentemente ingiriendo plásticos? Sin ir muy lejos, el año pasado se hizo un estudio en peces del Río de la Plata y tenían microplásticos en su sistema digestivo. O sea, ya estamos comiendo plásticos. Hubo un estudio el año pasado, en 9 países del mundo se tomaron muestras de agua de la canilla y se eligió un país de Latinoamérica que fue Ecuador. En los 9 países las muestras dieron que tenían plástico en el agua. Estamos tomando ya plástico. O sea, y ese es un problema del cual es muy difícil retroceder. No es que vamos a ir a la playa a limpiar o que va a ir una máquina fantástica y va a limpiar los océanos de los plásticos. El microplástico ya está en el agua, en la cadena alimentaria, y ese plástico no se puede sacar. Y cuando hablamos de plástico, esto es algo que quiero resaltar, ¿no? Sí. Los plásticos derivan del petróleo, es un compuesto químico, pero los plásticos a su vez tienen decenas de otros químicos. ¿Qué químicos son? A veces son hasta metales pesados, son químicos que le dan flexibilidad, color, le quitan el olor, le dan diferentes características de dureza y son otros componentes en los plásticos. Entonces, cuando hablamos de plástico estamos hablando de decenas de productos químicos que al terminar en el mar terminan fragmentándose. No es que se descomponen ni se biodegradan, simplemente se convierten en plásticos más pequeños y de esa manera ingresan a los organismos, ¿no? ¿Podríamos decir que el mar es como el gran basural en el planeta? Podríamos decir que sí, el mar y el suelo también. O sea, estamos en todos lados estamos transformando en un basural. Salimos a nuestro barrio y hay basurales en algunos casos. Vamos a pueblos, ciudades del interior y tienen grandes basurales a cielo abierto. Hay lugares que tiran los residuos en los ríos directamente o que van por las alcantarillas y casi todos terminan en el mar, ya sea por el viento, ya sea por el río.
estamos tratando al mar como un gran basurero, ¿no? Y pensemos que el mar, yo esto lo cuento, ¿no? El mar genera más de la mitad del oxígeno que respiramos. Y cuando digo el mar, estoy hablando de organismos microscópicos que son algas, fitoplancton, que hay miles de estos organismos en una gota de mar que están permanentemente realizando la fotosíntesis y produciendo oxígeno, y ese oxígeno es el que estamos respirando ahora. El oxígeno que respiramos lo generaron pequeñas plantitas que viven en el agua de mar. ¿Y cómo lo tratamos al mar? Llenándolo de basura, como si fuera nuestro gran basurero, y hoy lamentablemente es una sopa de plástico. O sea, es un dato que no quiero ser alarmista ni pesimista, pero es la realidad. La sopa plástica. Sí. Estamos hablando con Milko Schwarzman, es especialista en océanos, y incorporemos ahora a Thaís Gadea Lara, justamente que citamos recién. ¿Cómo estás, Thaís? Buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Los vengo escuchando y justo recién me sonreía por dentro cuando decía eso, no quiero ser alarmista ni negativo, y justamente esta semana me pasó eso, que al hablar del tema de lo de la contaminación por plásticos en el océano, alguien me decía como, no, pero es re negativo, y yo dije, bueno, pero es la realidad, o sea, sí. Cuando ves imágenes que te envían pescadores, y no me estoy yendo a la otra punta del océano, pescadores acá de la provincia de Buenos Aires, que me pasaron imágenes de peces con el plástico que les ahorcaba directamente en el cuello, vos decís, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, porque digo, este problema me parece que evidencia muy clarito que digo, ese plástico viene de una mala gestión que nosotros hemos hecho o de un mal uso que nosotros le hemos dado. O sea, la relación es muy directa respecto de nuestro impacto sobre eso. Con lo cual sí, obvio, uno no quiere ser alarmista, pero uno sí también quiere decirle a la gente, la solución a este problema está en nosotros también. Fíjate que igual en el Día de la Tierra y en el Día de Protección de los Océanos, buena parte de la comunidad activa en el mundo volcó su mirada justamente a la contaminación por plásticos y cuál es el estado de situación del cual estamos hablando. Ahí hay un avance de conciencia, me parece, ¿no? Sí, yo creo que estuvo bueno que dos fechas muy importantes hayan tenido como el mismo lema y que un organismo como Naciones Unidas haya impulsado y que hasta actores hayan mostrado con videos en redes sociales que a partir de ahora dejaban de usar bolsas plásticas y pasaban a usar ecobolsas, o dejaban de usar sorbetes descartables y utilizaban otro tipo de sorbetes reutilizables. Creo que también mostrar qué soluciones se pueden hacer es importante. Yo lo veo siempre con mi famoso vasito reutilizable, que cada vez que comparto algo en las redes sociales, la gente te pregunta, te dice que le re gusta, te pregunta dónde lo conseguiste. Entonces también ahí el poder de la comunicación y de las redes sociales está bueno, para no solo decirle a la gente, bueno, estamos llenando los océanos de plástico, pero esto es lo que podemos hacer. Me parece que el mensaje con el que sí ya no somos, o sea, por un lado se dice, bueno, reducir, pero por otro lado me parece que con los descartables este año hay una fuerte campaña y hay muchas ciudades que ya directamente los están eliminando, en decir, descartable no. O sea, no uses descartable, trata de ir por otra alternativa. Bueno, acá estamos entonces con Milko, con Juan, escuchándote, Thaís, esta mañana. Hay un par de minutos más, así que avanti con lo que sientas que hay que decir, ¿no? No, yo creo que la verdad, digamos, fue una semana muy movilizada respecto justamente de lo que hace al ambiente y en lo que hace a los océanos y el tema de la contaminación por plásticos. Creo que también sí es importante ver cómo, hace un rato hablaban de la economía circular, ¿no? Con Petar, y me parece que el tema de plásticos entra perfecto en lo de economía circular. Los distintos actores, que por lo menos para un informe que yo hice esta semana, desde recolectores urbanos hasta representantes del Ministerio de Ambiente, coinciden en la necesidad de que haya una ley de envases. ¿Para qué? Para que sean los fabricantes los responsables de la gestión final del envase plástico. Entonces, eso sería economía circular, que uno cuando se le termine el envase plástico sepa dónde lo tiene que dejar y que se quede tranquilo de qué es lo que va a hacer la empresa con ese envase. Entonces, uniendo las distintas entrevistas que tuvieron hoy, me parece que también una de las soluciones a este problema hace a que podamos tener una ley de envases plásticos que le dé esa circularidad necesaria, ¿no?, al proceso. Me parece que este Día del Ambiente, no sé si coincidirán ustedes, ¿no?, pero ha puesto como nunca enfrente de los ojos de todos nosotros la degradación del planeta y la necesidad de soluciones urgentes, ¿no? Las topadoras, el cambio climático, las emisiones crecientes.
esto del mar que venimos hablando desde hace un rato, nuestros modos de producción y consumo en general, la economía rota, es decir, una catarata de cosas que nos dice hay que salir ya, urgente, el camino es para otro lado. Sí, la buena noticia de estos días es que la ONU y otros organismos tomaron una posición casi de ONG, digamos, ¿no? O sea, hace algunos años no era de esperarse que la ONU tomara esta posición tan extrema sobre los problemas que estamos causando, sobre la crisis. Y también el Papa, que escuchábamos recién. Hasta el Papa estuvo hablando de los océanos, o sea, es algo realmente que solo queda en nuestras manos, ya no queda más para hacer, ya sabemos lo que está pasando, ya sabemos, somos responsables. Cuando hablamos de esta isla de basura, en esa isla hay pedacitos de plástico que generamos nosotros, que pasaron por nuestras manos. Hoy lo primero que debemos hacer ya urgente, decirle no al plástico descartable, como primer paso, ¿no? ¿Thaís? Sí, yo creo que también es importante el tema de la comunicación y de difundir y de que este tema se mantenga en la agenda y en las redes sociales todo el año, porque es muy fácil cuando hay un Día Mundial de los Océanos o un Día Mundial del Ambiente hablar sobre este tema, pero me parece que es importante seguir hablando de estas cuestiones. Digo, vivimos en un mundo en el que el grupo de G7, la reunión con el FMI, ¿no? Y es como que todo el tiempo se habla de eso, de sistemas económicos, y no estamos entrando a veces en el fondo de la crisis, ¿no? De los sistemas económicos y el impacto que estamos generando detrás por esos sistemas económicos. Entonces me parece que es muy importante, no solo, o sea, nosotros como comunicadores y periodistas, pero también esto, contar con el apoyo de o Naciones Unidas o distintas ONGs y emprendedores, y mantener estos temas a lo largo de todo el año, me parece que también ayuda a que la gente pueda mantener el cambio del hábito durante todo el año, porque si no, es el espíritu de un día y después eso se agota. También es central pensar en lo que hace cada uno como individuo y distintas organizaciones, y tampoco está mal volver siempre también a demandar o a pedir o a exigir a los estados o a los poderes legislativos que también se empiecen a involucrar, porque en reuniones internacionales hay un montón de planes y hay un montón de contratos y ponemos la firma, pero después no podemos regular la pesca, no podemos regular la comercialización con plástico. Entonces también hay que empezar a meterse también con leyes, con normativas, con regulaciones, sobre todo con controles. Sí, y hasta te diría, Juan, con pequeños cambios como hechos de que voy a reuniones internacionales sobre cambio climático y hay plástico descartable. Y Claro, ¿qué estamos haciendo? Colmo. Te juro. O sea, entonces, digo, hasta esos pequeños cambios coherentes que se deberían hacer y que uno dice, estamos todos discutiendo el cambio climático y la opción que te ofrecen es descartable. O sea, digo, me parece que empezar a unir todas las cosas y no ver los temas que están separados, sino que todo hace, digamos, a un sistema de producción y consumo que tenemos, creo que por ahí vendría, ¿no?, la clave. Bueno, Thaís, muchas gracias por este rato con nosotros, ¿eh? Por favor, chicos, muchas gracias y lo sigo escuchando desde acá. Buen fin de. Thaís Gadea Lara, su aporte también en Conexión Coral, encontrás buena parte de lo que produce junto a un lindo equipo que también tiene. Bueno, vamos a hablar con Milko un poco más sobre el sistema ilegal que está también frente a nuestras narices. No lo podemos ver acabadamente porque está algunas millas adentro, pero verdaderas ciudades que saquean el recurso en la Argentina y que, como insinuaba Juan recién, nadie controla. Hora 9, 39 minutos, seguimos desarrollando este diálogo que empezamos desde las 8. Van llegando mensajes. Irene Weiss dice, es así como lo comentan, recomiendo el documental El final de la línea, que nos pasó el link de YouTube. Nosotros lo vamos a poner en nuestra página Sábado Verde en Facebook para que lo puedan ver. Y también Patricia Ogloblin dice, gracias por la información, es una instancia de aprendizaje. El tema ambiental no reconoce fronteras políticas, la milla 200 no existe para la valoración del ambiente, el planeta es uno y una la humanidad, no se puede arrancar una flor sin que se mueva una estrella. Una palabra, como dice Thaís, moviliza y si se sostiene en el tiempo y resignifica, más aún, quebrar esas paradojas, el abismo entre el discurso y la acción. Qué bueno, muchas gracias por los aportes, gracias Irene y Patricia también. Llámanos a la radio y participa también. 53 71 4600 y si no a través de nuestras redes somos @Sábado Verde
o @VascoVerde. Estamos en el piso con Milko, si quieren verlo, porque claro, él es especialista en océanos. Tiene una pinta de pirata, pero de pirata real, Gracias. de pirata moderno, del siglo XXI. Gracias por la sinceridad. Y lo van a encontrar en nuestro Instagram. ¿Sabés qué es Monsanto? Tengo entendido que es una empresa que fabrica agroquímicos como para las malezas y qué sé yo, pero está dedicado básicamente hoy al cultivo de la soja. Bayer compró Monsanto. ¿Qué crees que va a pasar? Que se pudre todo. Bayer es una empresa enormísima, tanto como Monsanto, y va a mezclar todo, qué sé yo, vamos a terminar tomando aspirinas de Monsanto y nada, es toda una porquería importante. ¿Está en los océanos Monsanto también? Desconozco, perdón, pero desconozco. No, que pero esté en los océanos. estaba tratando de De alguna manera los parte de lo que productos, decías hoy. Claro, los productos de Monsanto terminan en los océanos. Por ejemplo, el Río de la Plata es una de las regiones más afectadas por agroquímicos y fertilizantes del planeta. Se habla que en el futuro se le va a llamar una zona muerta porque va bajando mucho el contenido de oxígeno de la zona, que se hace muy difícil la vida de los peces, y ya está demostrado que han bajado los niveles de oxígeno en casi todos los mares del planeta, y una zona es la desembocadura del Río de la Plata. O sea, Monsanto, sus productos terminan en el mar. O sea, cada producto de Monsanto, de Bayer, de Novartis, de una cantidad de otras empresas. Un ejemplo, hace 2 semanas hizo un estudio sobre unas almejas en la costa oeste de Estados Unidos y se encontraron cantidades importantes de productos de remedios, de derivados de remedios. O sea, hasta los remedios de Bayer también terminan en los océanos y terminan afectando negativamente la vida marina. Vamos a hablar de la milla 200 que Patricia citaba recién. Sería bueno, Milko, refrescar qué significa la milla 200, qué permite a la Argentina y qué no permite a otros barcos, y que nos puedas sacar hoy o mostrar una fotografía de lo que significa la pesca descontrolada en ese lugar, sin permisos, por supuesto sin pagar impuestos y saqueando los recursos que nos corresponden. Bueno, voy a tratar de hacer una explicación pedagógica. Eso. La ley del mar fija como que todos los países tienen un mar territorial y una zona económica exclusiva. Esto significa que esta zona solo puede ser explotada por los países que tienen jurisdicción, que tienen soberanía, y esa zona llega hasta las 200 millas, que son unos 360 kilómetros, aproximadamente la distancia de Buenos Aires a Mar del Plata, un poco menos. Sí. Pero esa zona solo puede ser explotada por cada país. El resto de los océanos más allá de la milla 200 son lo que se llaman aguas internacionales, por las cuales no hay ley para la explotación, es casi la ley del oeste. Sí. Cualquiera va con un barco y hace lo que quiere. Esa zona que estoy hablando, las aguas internacionales, para que se den una idea, ocupan el 46% del planeta. Casi la mitad del planeta es una zona que no tiene ley hoy. Se está tratando en la ONU que haya una ley, pero hoy cualquiera hace lo que quiere. Entonces, ¿qué ocurre? Un grupo de países, 5 países, solo 5 países, puedo nombrarlos: China, Corea del Sur, Taiwán, Japón y España. Ellos aprovechan más de ellos son los que pescan más de la mitad de los recursos que viven en esas aguas internacionales, que son de todos en realidad, pero que nadie cuida. ¿Qué ocurre? La mayor riqueza que tienen los mares en el mundo está cerca de las costas. Entonces, esas flotas de estos países cuyos estados les cargan el combustible y los mandan a pescar porque se agotaron sus recursos, o sea, estos 5 países son del hemisferio norte, pero como en el hemisferio norte están casi agotados los caladeros, ya no hay casi pesca, los gobiernos subsidian a sus flotas para seguir trabajando a los tripulantes y para seguir manteniendo esos barcos, los subsidian y los envían al hemisferio sur, a las costas de África o de América Latina. Entonces estos barcos vienen a una de las regiones más ricas en biodiversidad marina y en especies y en riqueza marina, que es el Atlántico Sur occidental, que es aquí frente a nuestro mar. Entonces hay una acumulación de estos barcos, una de las mayores concentraciones en el mundo de barcos de pesca no regulada, ilegal, no declarada. Esta concentración se sitúa a la altura de Comodoro Rivadavia, en la milla 201. Por ejemplo, en enero de este año yo llegué a contar 500 barcos había operando en ese lugar. Y cada año va aumentando. ¿Y qué se llevan? Esto es lo grave. Lo que más se llevan es calamar,
también se llevan merluza común, merluza de cola, merluza negra, pero las especies que más llevan son merluza de cola y calamar. ¿Buscan un tamaño en especial o se llevan lo que venga? Se llevan lo que venga, no tienen época de veda. Por ejemplo, el calamar, Argentina autoriza la pesca desde febrero, porque ya en febrero recién llega a su edad reproductiva, tiene un tamaño determinado. Estos barcos lo empiezan a pescar en diciembre. Es muy pequeñito, pero lo pescan igual, lo congelan y lo venden igual, y ya en todo el año, digamos, de diciembre a diciembre están pescando. Entonces, ¿qué ocurre? No dejan que la especie se pueda reproducir, o sea, lo hacen con una visión cortoplacista. Es cuanto más pesco hasta que se termine, el que más pesca, y lamentablemente los calamares desconocen esto, que hay una milla 200, que hay un límite geográfico imaginario, como yo les comentaba, sino que cuando estos barcos sobrepescan calamar, también afecta a la pesca en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Milko, intento pensar en términos empresariales, ¿no? Yo soy Juan Carlos Empresa, pesco calamares y digo, si yo sigo pescando así, también me voy a quedar sin negocio. O lo trasladan a otra especie y ya está. Ahora ya no pesco más calamares, pesco merluza, después otro y ahí. Lo que ocurre con estas flotas, con estas empresas, es que ellos no sienten pertenencia a las regiones, no sienten pertenencia. Pero la minería es igual. Digamos, la minería es igual. Algo así es igual. Todo extractivo es así. Es extractivo. El que hasta alquila que un se campo termina. para sembrar soja y meterle de todo, Eso. también no siente pertenencia. Eso es uno de los principales problemas, o sea, que tenemos con el planeta, no sentimos pertenencia, no sentimos ningún tipo de cariño, por así llamarlo, por el lugar en donde vivimos o por el lugar. Claro, Empatía, no hay empatía. Muchas de estas empresas son accionistas que están detrás de una computadora, ya no son los viejos pescadores tanos que vinieron a la Argentina, que su hijo seguía pescando, que su nieto seguía con la empresa y que hasta a ellos les interesaba que siga habiendo pescado porque si no se terminaba la fuente de ingreso y alimento de su familia. No, estos son accionistas que están en unas oficinas en Corea, son multinacionales, no son empresas pequeñas. ¿Podrías describir cómo es la estructura de control que tiene Argentina para esos 500 barcos eventuales que contaste? Bueno, Argentina tiene algunos barcos, un par de aviones, a veces hasta submarinos. El Ara San Juan estaba haciendo a veces control de la pesca, para dar una idea el riesgo que corren nuestros conciudadanos para controlar este problema. No es solo un problema económico. Argentina cuenta, normalmente en la actualidad tiene permanentemente una embarcación, un guardacostas de prefectura poco, recorriendo. ¿o no? Es Ante poco. 500 un guardacostas. Es poco. A veces hay 2 guardacostas y un avión. Pero quiero resaltar que el problema no pasa solo por los recursos con los cuales se controla la zona, es un problema también diplomático. Nuestro gobierno debería tener el mismo énfasis que ponen los marineros que están en los barcos de prefectura salvaguardando y arriesgando su vida. Estos barcos chinos varias veces los han intentado embestir, han intentado causar daños graves y con riesgo de vida a los tripulantes de la prefectura. O sea, el mismo riesgo que corre prefectura lo debería correr la Cancillería, por ejemplo. Debería actuar de la misma manera ante estos países. No hay reclamos de Cancillería, no hay No reclamos suficientes, diplomáticos. no hay trabajo bilateral ni trabajo serio, fuerte en los organismos internacionales. Eso es lo que yo vengo quejándome hace años, ¿no? O sea, por un lado arriesgamos la vida de los tripulantes de la prefectura que se enfrentan a 4 o 5 barcos. Ahora el último febrero fueron 5 barcos chinos, enfrentaron a un barco de prefectura en una persecución para proteger a un barco chino que luego escapó. Ese barco chino era del Estado chino, era de capital del Estado chino. O sea, imaginemos que un barco argentino del Estado argentino ingrese al mar chino. Lo hunden de un misilazo, una bomba sin mediar palabra. En cambio, acá estamos enfrentándonos a barcos del Estado chino dentro del mar argentino que atacan a los barcos militares argentinos. Con ese énfasis con que la prefectura defiende los recursos, debería la Cancillería. Lamentablemente no hay una correlación, Es como un mundo aparte, como si no existiese acá. Sí, no sabemos por qué debería, o sea, esto es una demanda que tenemos, porque el problema no se soluciona con más barcos o más aviones. Se soluciona diplomáticamente con una en la actitud ONU, política diferente. con una actitud, por ejemplo, yo cuando la gente me dice, sí, es poco los recursos, todo le digo, sí, son pocos los recursos, ojalá haya más barcos, más aviones controlando, pero Estados Unidos, la flota naval más grande del planeta, tiene problemas de pesca ilegal. ¿Pero es desidia o es corrupción en el caso de Argentina? Porque las sucesivas administraciones, podríamos decir que se comportaron del mismo modo que está citando ahora. A nivel diplomático hay falta de desidia, es desidia me parece, no creo que sea corrupción, pero
Para dar un ejemplo, cuando fue la reunión de la OMC, que ustedes tuvieron a Remy acá en diciembre con todo este tema de los subsidios que se trató ahí, que es un objetivo de los 17 ODS para el 2020 de la ONU, y lo tiene que resolver la OMC, ahí Argentina tuvo una posición fuerte, importante, en contra de los subsidios, que son los que permiten que estos barcos estén aquí pescando. Entonces, si en ese organismo se tuvo una postura fuerte, importante, ¿por qué no se la tiene en las reuniones de océanos de la ONU en Nueva York? ¿O por qué no se la tiene bilateralmente con Uruguay? Estos barcos que estamos hablando descargan, lavan su captura en el puerto de Montevideo. Montevideo fue señalado por un estudio científico el año pasado como el segundo puerto a nivel global receptor de pesca sospechada e ilegal. El segundo a nivel del mundo, el primero es un puerto ruso. O sea, ¿qué pasa? ¿No se habla con Uruguay? Hoy en Uruguay hay 2 barcos, Oiang 75 y 77, que fueron embargados por el gobierno de Nueva Zelanda y escaparon de Nueva Zelanda por abusos sexuales a bordo y por sobrepesca. Y están en Montevideo. O sea, si la Cancillería sabe esto, ¿por qué no comienza a trabajar, a conversar diplomáticamente con Uruguay para decir, miren, este problema, ustedes están siendo cómplices? No puede ser que el barco Playa de Pesmar 1, que fue capturado por prefectura en febrero, un barco español, estuvo un mes en Puerto Madryn y luego lo liberaron. Luego que fue liberado, ¿a dónde fue? A Montevideo. Estuvo ahí, yo le saqué fotos al barco, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que un barco que pescó ilegalmente en el mar argentino, que fue perseguido, al mes estuvo descargando la pesca que había sacado del mar argentino en Montevideo? O sea, y esto está pasando permanentemente. O sea, claramente falta un trabajo diplomático. Sí. Milko, tenemos 2 minutos finales. Hablanos de tu trabajo en Uruguay, concretamente, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, en Uruguay estamos llevando adelante un proyecto que se llama Océanos Sanos, que tiene 2 columnas vertebrales más importantes. Una es concientizar a la sociedad sobre el océano, los problemas, y de esa manera explicar el problema de la pesca ilegal. Y junto a este trabajo y este equipo estamos tratando de que las autoridades de Uruguay hagan cumplir mínimos requisitos y reglamentos a los barcos que ingresan a su puerto. ¿Y hay recepción ahí? Hasta ahora hemos tenido recepción positiva de algunos organismos del Estado, no de todos. Lo que estamos intentando hacer es acompañar, explicar, concientizar y de alguna manera educar a áreas del gobierno que no tienen mucho conocimiento de este tema, sobre el tema de la pesca ilegal y los barcos que, por ejemplo, ayer llevamos una nota por estos 2 barcos coreanos que acabo de mencionar, que acaban de arribar al puerto de Montevideo, a la Armada, al Ministerio de Agricultura, claro, explicando el prontuario de estos barcos y qué medidas van a tomar ellos. Lo que estamos haciendo es tratar de visibilizar, claro, visibilizar el problema, trabajar de manera conjunta, colaborativa y propositiva, no ir al choque. Eso es lo que estamos haciendo. Estoy contando de manera descarnada la estrategia que estamos utilizando y esperemos que haya mayor receptividad y voluntad, porque mismos funcionarios del gobierno de Uruguay lo han admitido públicamente, que ellos son los únicos que reciben a estos barcos en Sudamérica. O sea, muy evidente. ¿Qué dirías de final a los consumidores? A alguien que va a comprar a su pescadería, ¿puede hacer algo frente a la góndola? Sí, nosotros tenemos maneras mediante nuestro consumo de pescado. Primero, evitemos el salmón. El salmón que se consume en Argentina viene de criaderos en Chile que tienen impactos terribles sobre el medio ambiente, y ese salmón tiene niveles altísimos de antibióticos, sustancias químicas para darle el color rosado, que no es original. O sea, es malo para la salud, malo para el medio ambiente. Cada kilogramo de salmón rosado que se consume en Argentina se necesitan 10 kilogramos de sardinas pescadas en Perú para alimentar 1 kilo de salmón. Es algo insostenible. Pero no es la bueno misma a la salud. estructura se proyecta para Argentina. Lo mismo se está proyectando, es increíble. Lo van a hacer en Ushuaia, por ahí creo que van a poner se está impulsando eso y es terrible, pensando que existen otras alternativas y otras especies que podrían explotarse de esta manera. Sigamos en la pescadería, además del salmón. Evitemos, hay una especie que está empezando a consumirse, se llama pangasius, cualquier tipo de especie que venga de Asia, de otros lugares. Claro. Busquemos especies de río o de mar locales. Por un lado, especies locales, estamos ayudando a la industria pesquera argentina, que a pesar de que tiene problemas, es mucho más controlada que la que viene de afuera. Y por otro lado, veamos que si hay una merluza, no sea una merluza que mida menos de 30 centímetros, ¿no? O sea, claro, si es un ejemplar, un pez que tiene muy pequeño tamaño, no llegó a la edad reproductiva, evitemos lo de pequeño tamaño, busquemos lo de mayor tamaño, preguntemos
en la pescadería de dónde viene, de dónde lo pescaron, dónde lo compraron, cómo se llaman las especies. A veces en las pescaderías o en los restaurantes que vamos a consumir no saben ni siquiera qué especies estamos consumiendo. Entonces, y por otro lado, informémonos. O sea, nosotros tenemos esta campaña que se llama Océanos Sanos, que tiene un sitio en internet www.oceanosanos.org o por Twitter @oceanosanos. Permanentemente estamos dando tips sobre cómo consumir, mejorar no solo el pescado que estamos consumiendo, sino también evitar los plásticos descartables, los sorbetes, o sea, y estamos dando información, o sea, informarnos, pero no solo con el pescado. Tenemos que cambiar nuestra cultura, esto que hablamos, tenemos que antes de consumir, sea lo que sea, tenemos que pensar de dónde viene y hacia dónde va. Excelente mensaje para terminar con Milko Schwarzman en el programa de hoy.